Testimonios, sobrevivientes de las cárceles del régimen. El Faro publicará cada semana el testimonio de alguna de las personas que fueron capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, luego de que las autoridades consideraran que no había elementos que los vincularan con las pandillas. Estas voces narran en primera persona sus experiencias al interior de las prisiones. Aunque la mayoría pidió el anonimato por temor a represalias, el Faro ha recopilado, por cada uno de los testimonios, documentos y pruebas de distinto tipo que sostienen la verosimilitud de sus relatos. El testimonio que escucharán a continuación es el del señor L., un campesino, habitante de algún lugar del oriente de El Salvador, que fue capturado durante el segundo mes de vigencia del régimen de excepción y que fue liberado tras 11 meses de prisión. El señor L. fue detenido por las autoridades sin recibir ninguna explicación y conducido a una delegación policial. Me dice el señor agente, vamos a la delegación porque vamos a ir a arreglar un problemita. Y nos fuimos platicando, no nos esposaron. Hasta ese momento no nos habían dicho nada, no nos habían leído nuestros derechos ni nada. Y yo sabía que si detenidos íbamos, porque aquí los iban a llevar a la delegación, no teníamos nada que ir a hacer ahí, pues. Llegamos y nos sentó. Cuando ya nos sentó, nos dijo, hoy les voy a decir la verdad, ustedes quedan detenidos. Y le pregunto yo, ¿bajo qué cargos? No, dice el señor agente, ustedes no tienen nada, ustedes no son pandilleros, ustedes van solo por el régimen. Pero si no tienen nada, en 15 días van a venir de vuelta, porque ustedes no son pandilleros. Entonces, quizás un poco lo creí yo y quizás un poco no. Me había caído en esos entonces de derrame facial. Y estaba en un tratamiento con un médico y él me tenía en tratamiento que me estaba inyectando. Ya me había puesto lo que eran 3 inyecciones, me hacía falta una, lo cual me quedó pendiente, ya no me la pude poner porque el día que me tocaba, ese día me llevaron. Pues la verdad, no sabíamos para dónde íbamos, a qué cárcel íbamos, no sabíamos nada. No le informan a uno de nada, no le informan de nada, no sabíamos para dónde lo llevaban. Sinceramente no sabíamos, nos dimos cuenta hasta que ya llegamos al lugar. Por el camino nosotros decíamos, ¿será que los llevan a Tecoluca? ¿Será que los llevan a Panteo? ¿Será que los llevan, a Mariona? Y igual los llevaron hasta Izalco. Me recuerdo que cuando llegamos, nos bajaron y nos hincaron en una grava caliente que había ahí porque llegamos a mediodía, cabal, a mediodía. Yo llevaba mi paquete, que es el que me había entrado mi señora. En entrada me botaron gotas que llevaba para los ojos porque me había quedado, todavía estaba algo molesto de lo que era el derrame que me había dado. Y me botaron los paquetes, me botaron las jeans, el short, los boxers, todo me botaron. Me dejaron solo un boxer, que es con el que me metieron para adentro. Pasando adentro me hicieron que hiciera 10 de piernas para ver si no llevaba algo escondido por dentro, pues se supone que así se cae eso. Y luego después me pegaron de 2 patadas, pues me hicieron llegar a donde iba a llegar. Había otro custodio esperándome, ya con se mira como que es palo, pero en realidad es un pedazo de hierro con un mango de agarradero, que está forrado con hule, pero por dentro es acero, es ese pedazo que andan. Entonces con ese me ponen contra la pared y me puyaba el lomo, así va. Me puyaba el lomo con la punta del palo, diciéndome que si de qué pandilla era. ¿Quién sos vos? Y yo le digo, no, yo no soy pandillero. ¿Y qué sos, pues? ¿De cuál pandilla sos? De ninguna. Y entonces, ¿por qué estás aquí? Yo soy civil común, le digo. ¿Qué? Si ustedes son pandilleros. Recuerdo que nos dio 3, a mí me dieron como unos 5 más o menos garrotazos de eso. Quiero ver. Y el otro compañero que llegó, le dijo, no, hombre, déjalo, le dijo. Estos no son pandilleros. Y dijo, Elba, gritó uno de ellos, cuando ya habían pasado a 10, porque sin ropa, va. No, hombre, le dijo, aquí no vienen pandilleros, estos no son pandilleros, le dijo. Dice, decís vos que los estás clasificando, mira dónde los vas a meter, le dijo. Los clasificaron porque, si le voy a ser sincero, no los revolvieron con miembros de pandillas, sino que nos metieron solo gente civil aparte. Supuestamente, antes de preguntarnos de qué pandilla y todo, pues lo maltratan a uno, sea que sea civil o que no sea civil, o sea, el trato se lo dan igual. Igual, no importa. Como que no sé, tienen
no sé si en una línea o odio, no sé la verdad. Unos chamacos temblaban así, les temblaba el cuerpo de la golpiza que les habían dado. Y nos metieron adentro, a todos pasamos por eso, todos. Y luego nos metieron, me recuerdo yo, a la celda 30, segunda planta, planta 2. Estuvimos un mes solo en boxer. Me recuerdo que ya los metieron en la tarde en lo que hicieron todo el chequeo. Nos dieron las sobras de las comidas que habían sobrado, como unas 3 onzas de frijoles con arroz, casamiento que le dicen, pero solo así, una cucharadita así, en un barril que eran sobras. Nos pusieron en el hueco de la mano y nomás pues un bocadito y ya eso fue la cena. En la madrugada igual nos llevaron sobras también, igual la misma medida, la misma medida. Para el mediodía igual lo mismo, o sea, esa era la ración supuestamente para los que iban llegando, el recibimiento que se le daba. Y ahí iban ácidos, agrios pues prácticamente. Pero como nosotros no habíamos comido, teníamos que hacerle frente más. Comimos y algunos los enfermamos de eso porque el estómago no está acostumbrado a eso pues. A los 7 días de estar ahí llegó Procuraduría y dijo, porque a nosotros los habían puesto no agrupaciones, sino organizaciones terroristas. Eso nos habían puesto en el cartel donde los tomaron las fotografías, de perfil, de frente, de todo, así los habían puesto. Llegó, me recuerdo, Procuraduría y dijo, no se preocupen, sacaron a todos los de la celda. Y nos dijeron, no se preocupen, de ustedes, nadie anda por organizaciones, dijo. No andan otro delito, solo andan agrupaciones. Si ellos, dijo, ellos les van a hacer la audiencia a los 15 días de tenerlos acá, dijo. Y si no, dijo, les hallan nada, dijo, dentro de 15 días los van a dejar ir, ustedes van a salir libres, así que no se preocupen porque ustedes no deben nada. Nosotros no creímos porque era la Procuraduría, ¿va? Alguien que tenía, pues, digamos, como quien dice, pesaba, pues, digámoslo así, por decirlo así, ¿va? Digamos la palabra de ellos, nos dieron una esperanza. Con el pasar de los días nos llamaron a audiencia a los 13 días, solo para notificarnos de qué delito se los estaba acusando, que eran agrupaciones. Entre el grupo de los 62, ellos lo que estaban haciendo, juzgándolos a todos por el mismo delito, a todos, absolutamente los 62 que estábamos, habían mujeres de Ilopango que estaban virtualmente en pantalla. Entonces a todos los estaban acusando del mismo delito. Se supone que el régimen se dio por la matazón que hubo de 84 personas. Por eso la excusa del presidente es que por eso fue el régimen. Pero nosotros, que yo por ejemplo, que soy del departamento de Usulután, ¿qué tengo que ver yo con las muertes que hubieron en Aguachapán, en San Salvador, Sonsonate? Más sin embargo me querían poner el mismo delito, pues, y que me lo pusieron, la verdad. Bueno, pasó lo de la audiencia, nos llevan nuevamente a la celda, se nos notificó, la señora jueza dijo que quedábamos para el 10, solo dijo 10, pero no dijo de qué mes, que nos iban a hacer la otra audiencia, supuestamente ya la preliminar, ¿va? Dentro de la celda hasta llora cuando va a llegar un paquete. Cuando estuvimos en Izalco, nos dimos cuenta del sacrificio de lo que la familia hacía para deber de depositar un paquete. Me recuerdo que me llegó un paquete a mí y me dio nostalgia. Y me recuerdo que lloré, le voy a decir la verdad. Yo decía, ¿qué estará haciendo mi familia? ¿Hasta dónde me andan siguiendo para ponerme un paquete? ¿Cuántos días se han estado? Porque en esos días me recuerdo que era invierno, aguantaban sol, agua, hambre, sequía. Y bueno, la verdad es algo que no se tiene palabras para describirlo. A la audiencia que los llevaron en Izalco, me recuerdo había un señor que andaba una bolsa con una sonda
por ahí hacía sus necesidades. Así se lo llevaron porque él así estaba allá. Lo llevaron a la audiencia y él se le rompió la bolsa y hizo una sola regazón de aquello ahí y herió todo ahí. Y me recuerdo que a la salida, cuando lo sacaron, ahí se murió. Prácticamente se murió. Esos te los dan sellados en caja para que no, porque salieron muertos, golpeados también, que los custodios los mataban. Y te los dan sellados, me di cuenta yo después, para que la familia no los vea. Y les dan mentira que han muerto de una enfermedad contagiosa, para que no los destapen. A lo cual al destaparlos te das cuenta que no es así, que van golpeados, algunos quebrados de los brazos, porque la macana, le dicen macana al garrote que ellos andan, es de acero, forrado con hule, y con eso te dan sin lástima a 2 manos, por donde te agarren, no importa el lugar donde te den, hasta que te mueres. Y al familiar le dicen de que murió de una enfermedad. Salimos de allí a los 28 días, no nos hicieron la otra audiencia, no sabíamos el día de qué, porque la jueza nos dijo, nos trasladaron para Mariona. Llegamos, me recuerdo, al sector 5, pasamos a la celda número 30. Metieron 175 personas en una celda que solo era para 90 personas. Dormíamos 4 por catre, cuando un catre es solo para una persona. Dormíamos entrincherados. Y para serles sincero, en Izalco, al paquete que mi familia me puso ahí, sí no le sacaron nada, me lo entregaron completo. Pero llegando lo que es a Mariona, enfrente de nosotros, los logísticos, llamados logísticos, condenados que están ahí, ya de 40, 50, 60 años condenados, se llaman logísticos, que son los que están encargados de la celda y de los reos civiles comunes. Ellos abren los paquetes y le quitan lo que es avena, leche, más que todo si es leche de la buena, leche nido, heranchure, todo eso, cosas vitaminadas. Presto Barba las dejan pasar, pero para agarrarlas ellos, porque a nosotros nunca los lleva una Presto Barba. Los quitan lo que son sábanas, adentro ya dicen de que no está permitido, que el sistema no permite que pase esas cosas, y las quitan pantalones de los blancos, que la familia lo pone para lo que es el frío, calcetines, pares de calcetines, y le entregan prácticamente a uno lo que sobra directamente. Nosotros lo que recibíamos era un jabón de lavar ropa, un jabón para bañarnos, un poquito de champú, un poquito de pasta de dientes y crema combinada. Que un poquito de crema combinada dentro de las celdas es oro, eso es oro ahí, se estima como el oro. Crema combinada es para la escabiosis, llamada raqueta en la celda, ranfla. Ranfla te da de un solo pepeite, así un solo corte, y la raqueta te da por partes en todo el cuerpo, tus genitales, tus partes íntimas, más que todo ataca tus partes íntimas. Salen diviesos, niguillas, salen hongos. Yo me llené de hongo las manos, me llené de hongo los pies y me tocaba quedar la ración de comida que a mí me tocaba para que me lavaran la ropa, porque yo no podía lavar la ropa. Daba las tortillas, 2 tortillas que son tortillas para tacos las que dan ahí. Entonces yo las daba las 2 para que me lavaran la camisa y el boxer, porque no podía lavar, porque el hongo sale de la mala higiene que hay ahí de la agua, más que todo le dicen hongo de agua. Y te va haciendo hoyos en la piel, así, te va haciendo hoyos por todo esto y se te va llenando, te va corriendo por todo el cuerpo hasta que te llena todo. Echa pus, yede, una chuquilla bien fea, la verdad. Entonces la crema combinada sirve para eso, la familia lo sabe y lo pone. Cuando el logístico ve que es bastante, la quita. Y te echa un poquito en una bolsita y eso es lo que te pasan ellos. O sea, ellos eligen adentro qué te va a llegar a la celda y qué es lo que no te va a llegar. Ellos mismos. Nos sacaban 1 hora a ver una pared blanca todos los días. Y nos sacaban
quiero ver, nos sacaban, a veces nos sacaban a la 1 o 2 de la tarde por irlos a solear. Muchos compañeros empezaban a caer desmayados. La verdad, el pensar en mi familia me mantuvo, ver que siempre me llegaban, que sea un poquito del paquete que me ponían, aunque los logísticos se lo agarraban la mayoría, de paquete lo agarraban ellos. Y eso es caro, porque cuando yo salí ya de que terminó el proceso me di cuenta un paquete anda en 350, $100, 75, 50, el más barato, porque todo es caro, la verdad. Y hay familias que la verdad, habían compañeros que les dicen ruso porque nunca les ha llegado un paquete. Nosotros compartíamos con ellos lo que les llegaba a nosotros. Ya tenía 4 meses yo de estar ahí y un compañero de acá mismo me dice, agarraron a tu hijo también. Él padece de los riñones y me entró más aflicción porque me dijo que le iban a hacer a la diálisis y que por eso lo habían dejado en Bartolina para estarlo llevando al hospital por si se agravaba. La verdad fue un golpe más para mí y la verdad entré en depresión, no le hallaba sentido a la vida. No sé, pues yo decía, ¿por qué estoy aquí si no debo nada? Y resulta que a mi hijo lo han agarrado también y está enfermo. Pero en realidad no pensaba que estaba preso. Una, porque él estaba enfermo, de verdad. Pensé que tal vez por eso le iban a tener compasión, pero cuando yo vi hasta el sector 2 fui a ver que hay gente lisiada, gente cuta con muletas sin las 2 piernas, gente que nosotros les decimos especiales, que son enfermitos. Ahí hay de toda esa gente choca que no miraba que otros compañeros los andaban del hombro para deber de caminar, los llevaban al baño, los llevaban a bañarse también. Entonces digo, ¿cómo es posible que los policías puedan creer que esta clase de gente anda en eso? Si no pueden ni ver, habían sordos, sordomudos, había de todo, ahí en ese sector había de todo, sinceramente. El 10 de octubre se suponía que estábamos en una alerta roja. Solo se rumoraba en el penal de que había una tormenta tropical que estaba afectando al país. Y me recuerdo que estaba viviendo, había temporal. Ese día me llamaron a audiencia otra vez. Otra audiencia especial. Y allí sí me topé con mi cuñado, con mi sobrino, y otros 2 compañeros que eran los 5 primeros que habían agarrado de acá de este lugar. Se hizo la audiencia, se realizó, él presentó, el abogado presentó arraigo, presentó fotos satelitales en papeles originales y todo, presentó muchas cosas. La jueza hizo caso omiso a eso, me recuerdo yo que no mencionó nada y dijo al final la jueza de que los arraigos no eran suficientes para dar las medidas sustitutivas. Fiscalía lo único que dijo fue que ellos no estaban de acuerdo, que nos dieran medidas sustitutivas porque el delito que nos acusaba era grave. Le dije al compañero, ves que Fiscalía no tiene ninguna prueba en contra de nosotros, ¿cuánto tenemos de estar ya presos? Y yo estuviera de acuerdo que hubiera dicho, mire, no estamos de acuerdo porque en la investigación se encontró esto. Aquí está, entonces por esto no estamos de acuerdo, sino que solo la acusación que el policía había hecho era lo mismo que tenían en todo ese tiempo. Y habían investigado, no habían encontrado nada. Luego después de eso me recuerdo que dijo la jueza que seguíamos nomás en detención provisional. Solo así decretó. Cuando estábamos en el 5, un señor de 65 años. Nosotros hicimos bastantes amigos y él tenía un amigo que era de Chalatenango. Él era ganadero, tenía una hacienda de ganado. Había un muchacho que sabía hacer buenos dibujos, pintaba bien bonito y los custodios los sacaban afuera
para que les fuera a hacer dibujos afuera a ellos. A él le habían dado el privilegio de estar afuera, pero le habían dado unos clavos, los mismos custodios, le habían dado unos clavos a él, 2 clavos, lapiceros y papel, cuando no, eso no te lo permiten en ningún momento, él tenía ese privilegio. Pero a la hora de que nos hicieron una requisa, encontraron los clavos, encontraron papel, encontraron lápiz. Los lápiz los toman ellos como que son punzón, supuestamente dicen ellos que es punzón, y ese es un gran delito tenerlo adentro. Lo sacaron a él porque fue otro custodio que recibió turno del que le encontró eso. Y al señor ese le dieron un papelito que había un número de teléfono. Con los lápiz que él llevaba, se lo prestó y anotó el número, que cuando salieran se iban a comunicar porque él quería venirlo a visitar. Simplemente eso era. Y sacaron al señor y le dieron una, que lo dejaron una semana, que no se podía levantar. Empezó a pasar una doctora. Y nosotros lo paramos entre 3 y lo pusimos contra la reja para que la doctora lo viera. Y sí, la doctora lo miraba bien mal porque ella le decía, ¿qué tiene, señor? Diga qué tiene, yo lo veo que está bastante mal. Él no hablaba de miedo. El custodio se sacó el garrote que andaba, de donde lo andaba trabado, y se lo paseaba en la mano. Nosotros ya sabíamos qué quería decir con eso que le hacía en la mano, que cuando la doctora se fuera, si él hablaba, él lo iba a ir a sacar. Y entonces lo iban a desaparecer o lo mataba puro, lo terminaba de matar a golpes o lo iban a sacar del sector para otro lado. Entonces el señor de miedo solo decía, no, gripe tengo, le decía, gripe tengo. Pero ¿y por qué no se puede parar? No. Entonces la doctora no pudo hacer nada más porque si el custodio no abre, pues no lo sacan. Luego después, ¿será que le remordió la conciencia al custodio? Le fue a dejar un tupper lleno de comida al señor. Le llevó un vaso de leche, de leche con avena, de los que ellos roban ahí. No se la comió el señor porque lo dejó como golpes internos por dentro. Y si comía, vomitaba. Al final no sabemos qué pasó con él porque lo cambiaron de sector, se lo llevaron para otro lado. No sabemos en realidad qué fin tuvo, si se murió o salió, no sé la verdad. Nosotros pasamos un montón de filtros porque nos hicieron una entrevista también. En esa otra entrevista me recuerdo, como le digo, se vivió tantas cosas que muchas quisiera olvidarlas y ya había empezado a hacerlo, la verdad, porque ya no me acordaba. De repente se me están viniendo a la mente otra vez. Nos sacaron a una entrevista cuando estábamos en el sector 5. Allí hay un custodio que le dicen Montaña, de mal apodo, que él como que hace pesas porque como que es gorila de cholo, va fuerte, tamaño brazo. Y él hasta anda una camisa negra, manga larga, alicrada. Atrás dice Montaña o letras blancas grandes. Y recuerdo que nos habían llevado toda la celda, los 175 que habíamos, al sector 6. El Montaña me recuerdo que llegó, se paró enfrente de mí y me dice, ¿de dónde sos?, me dijo. No le gustó quizá la respuesta que le di, pero era cierto lo que yo le estaba diciendo. Me agarró y me pegó 7 pechadas. Y luego después de eso, yo me levanté. El compañero no puede ayudarte porque si el compañero se mete, a él también le cae. Entonces me levanté, me paré de nuevo y se fue. Recuerdo que otro compañero de adelante le preguntó que si de qué trabajaba él. Le dijo que era mecánico, era un chamaco, estaba bien chamaco. Y le dijo, ¿cómo se calibran las válvulas de un carro? Y no le contestó. ¿Cómo haces para cambiarle las bobinas de acá a acá y no sé qué? No le contestó. Le pegó una pechada ese, sí, lo mandó porque era bien pechito, lo mandó como 4 metros a volar. Él se encarga como de intimidarlo a uno quizás. Por lo general a todos los están pasando por un polígrafo. Primero se llena una ficha, es una hoja, donde hay 40 preguntas que lo hacen a uno que la llene. Y hay palabras que uno no las entiende. Si usted se equivoca, tiene sí y no.
en el otro lado tiene otras preguntas. Si usted pone donde tiene que poner no, pone sí, allí se jodió usted solo, pues. Ellos por eso antes le explican una vez nomás cómo la va a llenar, una vez, y ellos le dicen, si te equivocás, es cosa tuya. A tu conciencia vos sabés en qué andás, y si lo pusiste es porque en eso andás. Entonces, cuando ya se llena la ficha, la verdad yo me molesté bastante de la vista porque no alcanzaba a ver la letra. Yo le dije, yo no puedo leer y escribir y firmar, pero no alcanzo a ver la letra. Entonces me dice, hágase a un lado, me dijo, ya se la van a llenar. ¿Está bien? Me dice a un lado y sí me la llenaron. Y luego después de que ya llena esa ficha, lo pasan ya a un cuarto. Ahí hay otro señor que es licenciado también, se supone. Ya ese le llena otra ficha similar a la que llenó afuera. Después de que llena esa otra ficha adentro, entonces ya vienen ellos y ya dicen, bueno, vamos a empezar, dice, te voy a hacer el polígrafo. Relájate, dice, y vamos a hacer el polígrafo. Y dependiendo de lo que vos digas de esto, pues depende tu salida. Entonces me ponen dos, como le digo, como esos perritos que se le ponen a los bornes de la batería. Vaya, sí, aquí, dos, uno aquí, otro aquí y otro acá. Y aquí abajo es una cosa negra así, que lleva dos guías conectadas. Por abajo se la ponen a donde uno se sienta. Y luego te conectan otra cosa aquí. Y lo ponen viendo la pared, pero que no se mueva, no se tiene que mover, solo tiene que contestar lo que le van a preguntar. Lo primero me recuerdo que me preguntó me dice, bueno, vamos a empezar. Y me dice, ¿promete usted decir la verdad? Sí. Su nombre es sí. ¿Usted ha matado alguna vez? No. ¿Ha sido usted delincuente? No. ¿Ha pertenecido a alguna pandilla? No. ¿Le ha faltado el respeto a alguna persona? No. ¿Es usted mentiroso? No. ¿Pertenece a alguna organización terrorista? No. Entonces, se lo hacen 2 o 3 veces. Lo vuelven a repetir otra vez para estar seguros de que si dijo la verdad o si mintió. Igual las mismas preguntas repetidas. Las preguntas van en base dependiendo del delito que lo estén acusando, si es de narcotráfico, si es digamos de terroristas. Si usted pasa el polígrafo, cosa que no te lo dicen, sino que cuando ya terminan dice, bueno, ya terminamos. Se va uno pensando, lo habré pasado o habré reprobado. Si uno lo pasa con éxito, la carta de libertad te llega más rápido, de 15 días a un mes, en lo más que te vas a estar. Me recuerdo que ya luego después de allí nos pasaron para el sector 2. Se nos dijo la mentira, entre comillas, que nos iban a pasar para ahí porque ya estábamos desvinculados de las pandillas. Que por eso en el sector 2 solo de esa clase de personas había gente civil común. 60 personas en una celda que se suponía que era para 30. Y me recuerdo que cuando nos pasaron para ahí, para el sector 2, igual la espera era lo mismo, pues. No nos explicamos por qué nos tenían y nos habían dicho que ya estamos desvinculados y que supuestamente del sector 2 nos iban a dejar libres. Pero era mentira, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y nada. Pero a mí el 28 de febrero me llaman para otra audiencia, estando en el sector ya 2. En el sector 2 me notificaron para audiencia. Me sacaron al sector 6, allí me iban a hacer la audiencia. Me recuerdo que era una señorita custodia la que me recibió ahí y me iba a meter donde estaban acusando a 5 de homicidio agravado. Entonces me fijé yo que la señorita custodia estaba viendo mis documentos que le habían dado. Ya me había sentado a mí en el banquillo de los acusados y me dice, le digo yo soy. Permítame, me dijo, que aquí ha habido una equivocación. Esto no es audiencia, esto es carta de libertad lo que le ha venido.
Y le digo, de verdad, sí, me dijo. Pero no estaba tan seguro, me alegré, pero no tanto, porque la verdad me dice, quédese aquí, voy a ir a averiguar. Salió con los documentos, luego regresó, como a los 10 minutos regresó, habló por teléfono, no sé para dónde. Luego que terminó de hablar por teléfono me dice, efectivamente, esto es carta de libertad, no es audiencia. No lo podemos meter ahí porque entonces cometeríamos un error. No lo podemos dejar ir hoy, me dijo, por papeles administrativos del penal. Es que de mañana pasado se le va a avisar. Eso fue un martes. No me cabía la alegría. El detalle está que yo no me lo creí que entre 2 días me iban a sacar. Eso sí yo sabía que no era cierto. Igual pasó miércoles, jueves, viernes, sábado no cuenta. Sábado no mueven a nadie del penal, a nadie. Ni notificaciones ni nada. Esos días prácticamente no cuenta, pues no son hábiles. Entonces yo tenía la esperanza que la siguiente semana. Pasó toda la semana y nada. Entonces me llevaron, me recuerdo, a la sala de espera al sector 5. Ahí preguntaron el nombre de mi papá, de mi mamá. Me hicieron poner la fecha, la firma y que si tenía un número de algún familiar para que me fuera a recoger. Lamentablemente, como desde que uno lo encierran ahí, uno no sabe si se le ha muerto un pariente, si está enfermo, o sea, no tiene noticias de nada, absolutamente de nada. Me recuerdo que en diciembre entraron unas personas pagando $2,000 solo por ver a sus familiares 1 hora o media hora, llevándoles un pollito rostizado en diciembre para que probaran pollo. A los que fueron a visitar eran amigos de nosotros. Entonces ellos nos contaron contentos ellos que los familiares los habían ido a ver y nosotros preguntamos cómo es posible que tu familiar te vino a ver si no dejan entrar a nadie. Hay un régimen, ni un abogado no puede venir y tu familia ha entrado. Sí vino. Y enseñaron el pollo que les habían llevado. Y dice, pero lo que ustedes no saben es que mi familia pagó $2,000 para que los dejaran verme 1 hora y platicar conmigo. Entonces el que tenía plata podía ver a su familiar. Y mi familia, que la verdad no tiene, era imposible, pues. Pero lo que no sabemos nosotros, que los familiares de nosotros sí, en verdad, estaban esperándonos, pero nosotros no sabíamos. Nos llevaron para el Penalito, en un microbús polarizado. Yo fui el primero que me bajé del microbús y me oí que gritaron mi nombre por atrás de mi espalda. No le cabe la alegría. Mi hermana me gritó y me di cuenta que sí, ahí estaba. Yo esperé que no iba a encontrar a nadie porque nadie contestó. Pero sí, ahí estaban. Ellos se iban desde las 2 de la tarde porque como no sabían, solo sabían que tenía la carta de libertad, pero no sabían qué día iba a salir. Y se iban desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche a esperarme todos los días. Estuvieron por 2 semanas así. Y ese día que me vieron salir, pues, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. El custodio, me recuerdo que yo, donde oí el grito de mi hermana, volví a ver, levanté la mano y me regañó. Me topó contra el portón y me dijo que no estuviera volviendo a ver a nadie. Hasta ese momento, pues, uno no es libre todavía, la verdad. Hasta que no te sacan de ahí. Nos llevaron, me recuerdo, por primera vez, casi en 11 meses, a probar pupusas y un café de verdad. Nos llevaron pupusas para comer. Mi hermana entró a firmar por mí y entonces sí me dejaron salir. Pero igual me han dejado firmando indefinidamente, como quien dice, para toda tu vida. No hay fecha para decir por 1 año, 2 años, no, sino que indefinidamente. Nosotros nos tocó pagar lo que no debíamos. Le doy gracias a Dios yo a aquella gente que no les agarraron un familiar. Ellos son los que celebran y aplauden. Si has vivido una experiencia como la que acabas de escuchar y quieres compartirnos tu historia, escríbenos a testimonios@elfaro.net. Nosotros te contactaremos.